La Rebotica. Eva Pérez Sorribes. Rebotica que arranca a las 8:08 de esta mañana de lunes, en esta semana que arranca precisamente de fiesta también, de celebración, de Semana de Aragón, la que comenzamos en esta Rebotica. Una semana que queremos que suene así. El Aragón que soñamos. Yo sí que creo en poder trabajar desde nuestra tierra. Creo que vivimos en una comunidad que tiene muchas ventajas, que tiene muchas durezas, muchas asperezas y obstáculos también a veces, pero que a otros niveles, a mí por ejemplo, me compensan muchas cosas por una cuestión también de compromiso y de convencimiento, de querer trabajar desde aquí, vivir desde aquí y de poder hacerlo, y de yo creo que puedo hacer cine. El Aragón que soñamos para la cineasta Paula Ortiz es poder trabajar desde aquí, hacer cine desde casa, y lo hace a pesar de esas durezas que describía y que veía y ve en nuestro territorio, que las tiene. Es solo una de las muchas voces que van a escuchar a lo largo de esta semana, salpicando la programación de Radio Zaragoza, para celebrar con estos pensamientos y reflexiones con los que pretendemos ir tejiendo el futuro ese Día de Aragón, que será el domingo y con el que cerraremos la semana que ahora empieza. José Luis Oro, consejero de Vertebración del Territorio, Vivienda y Turismo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a esta Semana de Aragón. La abrimos con usted precisamente. ¿Con qué sueña el consejero de Vertebración del Territorio para esta tierra? Pues yo sueño, como decías antes, con un Aragón en positivo. Yo creo que ya llevamos demasiadas décadas, demasiado tiempo de victimismo, de verlo todo gris, y necesitamos verlo en positivo y con muchísimo color. Y sueño en un Aragón real, realista. Sueño en un Aragón que se quiera y que se crea. Yo creo que el primer paso es quererse, sentirnos orgullosos de formar parte de esta sociedad, pero no solo eso, ¿no? También ser conscientes del inmenso potencial que tenemos. No hablo solo de potencial económico, ¿no? Que es evidente la posibilidad de desarrollo económico sostenible, solidario que podemos tener en Aragón, sino también de potencial social, la posibilidad de tener una sociedad tolerante, una sociedad plural, diversa, una sociedad en la que cabemos todos, una sociedad solidaria. Lo mejor que tenemos somos nosotros mismos, y yo creo que es tiempo, como digo, eso de que nos queramos más y que nos lo creamos mucho más, ¿no? La posibilidad inmensa que tenemos en Aragón. Viene José Luis Oro satisfecho y viene contento el consejero porque esta Semana Santa lo de turismo, que es lo suyo, ha estado, vamos, mejor que bien, ¿no? Batiendo récords una vez más. Ya el año pasado fue bueno, pero en este se han superado esas cifras, consejero. Pues sí, vamos superando récords cada vez, ¿no? Porque tuvimos unas grandes cifras ya en el 2015, en el 2016 batimos todos los récords, incluso del año de la Expo, unas cifras muy buenas, unas cifras además muy por encima de la media de las comunidades y sobre todo del turismo de interior. Y llevamos el año muy bueno también este año, y la Semana Santa, yo no tengo todavía cifras oficiales, por lo tanto no voy a dar cifras, no todavía, pero somos muy conscientes de la sensación que hay en el sector. Lo hemos visto en el conjunto de Aragón, unas cifras de ocupación, pero también unas cifras de duración de la estancia, de gasto por turista excelentes. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en Aragón, me lo habréis oído muchas veces, pero es que en Aragón el turismo no solo es un sector económico, en Aragón sobre todo el turismo es un elemento de vertebración, un elemento para crear riqueza en el medio rural, para permitir que la gente ejerza el derecho a vivir en su pueblo, y por eso es tan importante y lo vemos con tanto optimismo, ¿no? Y lo que estamos haciendo desde que llegamos al gobierno con el turismo es trabajar codo a codo, mano a mano con el sector, ¿no? El sector privado, los empresarios, las asociaciones son la espina dorsal. Ellos son los que conocen mejor que nadie, los que son conscientes también de todo lo que podemos hacer en turismo. Lo que estamos haciendo es pues un aliado, que la administración no sea un obstáculo, sino todo al revés, que todo lo contrario, que seamos unos aliados. Fíjense si es importante esto del turismo, señores, que si ustedes escriben en Google la palabra Aragón, lo primero que sale es la web del gobierno, lo segundo la Wikipedia, y lo tercero ya sale la web Turismo Aragón, así que está claro que algo quiere decir todo esto. Jorge Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pepe Las Marías, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. ¿Vosotros también sois de los que habéis engordado las estadísticas de turismo esta Semana Santa aquí por la tierra o habéis ido más allá? Yo fuera de la tierra, pero también bien. Descansar siempre está muy bien.
¿Y tú, Pepe, qué tal? Yo haciendo patria en La Res, un pueblo de la familia política, un pueblo estupendo, con castillo extraordinario, museo de dibujo maravilloso. Hay que hacer un poco de promoción de la zona. La cuña. Y, en fin, y Jaca al lado, y Villanúa, y Castiello, y Canfrán, y Viesca, o sea, una zona estupenda para visitar. Sí que hemos dado cifras nosotros en Matinal esta mañana, Pepe, en los informativos que yo te he escuchado, casi 100% prácticamente en Teruel, se colgó el cartel de completo, y en el Pirineo entre el 80 y el 90, que además acaba precisamente hoy la temporada de la nieve. Sí, al parecer con cerca de 1.800.000 usos, en los valles ocupaciones al completo. Yo, en fin, estaba en algún restaurante de la zona y la verdad es que no cabía en alfiler. Ayer quise hacer una escapada, hice un poco de turista dominguero extranjero, quise ir a la Cueva de las Huisas en Villanúa y ya fue imposible porque había que reservar con cita previa. Pero bueno, dimos un paseo por el pueblo. O sea, hay que decir que la verdad es que la sensación que daba la zona, bueno, Jaca a reventar, como casi siempre, la sensación que daba la zona es que he ido muy bien estos días porque bueno, el tiempo ha sido espectacular. ¿Qué es lo que está pasando, consejero? Aquí el ciclo de la crisis empieza a agotarse, la gente ya se harta y tiene ganas de salir, o las campañas también están dando sus frutos y empieza a venir gente de fuera. Yo creo que es un poco todo. Evidentemente yo creo que la gente ya está harta de vivir angustiada y agobiada. Y de alguna manera todavía es evidente que no ha habido un vuelco económico, ni muchísimo menos, y falta mucho tiempo, ¿no? Y falta mucho tiempo para que la recuperación cuando llegue pues se note en todas las familias, ¿no? Eso es evidente. Pero hay una cuestión psicológica de que la gente ya va teniendo ganas de salir y de disfrutar. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, y en Aragón estamos haciendo las cosas muy bien. No digo solo desde el gobierno, o las comarcas o los ayuntamientos, digo sobre todo con el sector. Yo lo que me he encontrado hace año y medio, pero hace ya casi 2 años, ¿no? Desde que estamos en el gobierno. Casi en el Ecuador de la legislatura. Pasa el tiempo rápido. Lo que me encontré fue un sector absolutamente cohesionado, con muchísimas ganas de trabajar, dispuestos a hacer lo que les pidas, a colaborar, y eso yo creo que sí que tiene un reflejo. Y luego, sobre todo, tenemos la materia prima. Es que Aragón es un lugar irrepetible para el turismo. Es que tenemos en Semana Santa, no es casual, en Semana Santa se confluye todo, porque en Semana Santa a lo tradicional de turismo de aventura, de senderismo, de BTT, de turismo patrimonial. Al Pirineo se le unen los tambores y los bombos, ¿no? Se le une todo, es que se le une... Al norte se le une el sur. Se le une la nieve también, que ha funcionado, como decía Pepe, muy bien. Vamos a tener una temporada magnífica, vamos a recuperar seguro niveles de hace muchos años de turismo de nieve, pero además todo ese turismo que gusta tanto también fuera de Aragón, ¿no? Y eso no se puede improvisar. Eso se vive o no se vive, que es la Semana Santa, la forma de vivir la Semana Santa en Aragón. De repente todo confluye y ahí están los resultados, ¿no? Unos niveles de ocupación altísimos en el conjunto de Aragón, que es lo importante. No se focaliza solo en una zona, sino que hay una oferta muy variada, muy diversa, de mucha calidad, y es lo que permite esto, ¿no? Que tengamos un resultado global en Aragón buenísimo. Para salir de casa hacen falta economías en el bolsillo de todos, y para hacer esas campañas hace falta dinero. Y esta va a ser también, Jorge Alonso, la semana de los presupuestos, porque se cumple enseguida el plazo para presentar las enmiendas. ¿Cómo lo ves? ¿Está el terreno ya más allanado, más fácil, o podemos tener aquí una sorpresa al estilo de Castilla-La Mancha? Hombre, no creo que sean sorpresas de ese estilo, que Podemos dé un giro y decida dejar al gobierno en mantillas. Yo creo que habrá apoyo, pero claro, habrá enmiendas y le va a tocar al gobierno sudar, porque seguro que Podemos da una vuelta de tuerca y pide algo más en la fase de enmiendas. Aquí nos las adelantó la portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz. Pepe, precisamente en esta rebotica, eran enmiendas que así a priori no nos daban la sensación de ser muy conflictivas, sobre todo después de todos esos 5 meses de tiras y aflojas. No, se habla de temas de forestales, de alguna cosa más. Podemos en estos días va a querer visibilizar su posición, ¿no? Y con ese pequeño sustito para el gobierno de someter a sus bases el acuerdo definitivo antes de votar en el pleno del 10 de mayo la aprobación definitiva de los presupuestos. Pero vamos, los propios dirigentes de Podemos están por la labor de a sus bases, a sus inscritos, como los llaman, pues de hacer campaña en favor del sí, ¿no? En fin, no esperamos, como decía Jorge, ninguna sorpresa, pero bueno, en fin. En la política casi no ser demasiado previsores, ¿no? Por si acaso. Esto nunca se sabe, pero como decía Jorge, el imprevisto siempre está a la vuelta de
la esquina. Cuando pasó lo que pasó con García Paje en Castilla-La Mancha, enseguida preguntamos a gente de Podemos, oye, ¿esto que ha pasado es una estrategia nacional, es un susto más? Y aquí, en principio, salvo sorpresón, que nos espera, todo va a discurrir, bueno, con la lógica tensión que se mantiene entre el Gobierno y Podemos, pero no creemos que vaya más allá. ¿Cómo se lo espera usted, consejero? Pues yo puedo que esté muy imbuido por este espíritu en positivo, ¿no?, del Aragón que soñamos. Yo estoy convencido que no va a pasar nada raro. Yo, como he estado estos días en el pueblo, ¿no?, voy a poner un ejemplo muy rural, ¿no?, que tenemos un buen tempero. Es que llevamos muchos meses con mucha paciencia, con mucha mano izquierda, y nunca mejor dicho, desde el Gobierno, haciendo que haya unas condiciones que permitan aprobar unos presupuestos que van a llegar muy tarde. Ahora el reto va a ser ejecutarlos, pero evidentemente pues teniendo muy buena voluntad para llegar a un acuerdo parlamentario. Habrá enmiendas seguro. Si el problema de las enmiendas, el problema de la enmienda es que cuando subes a una partida tienes que quitar de otras. Y el problema si vamos a estar de acuerdo seguro en todos los casos, o en casi todos los casos, en donde hay que incrementar, porque cuando tienes un presupuesto que arranca de un problema estructural, que es el sistema de financiación autonómica y la legislación de estabilidad, que no te permite desarrollar políticas expansivas, a mí se me ocurre muchos sitios donde llevar más dinero. El problema es de dónde quitamos, ¿no? Ese es el gran debate, ¿no? Pero si hay buena voluntad, pues en unas semanas tendremos presupuesto y tendremos pocos meses para ejecutarlo, que es donde nos tendremos que dejar la piel en ejecutar el presupuesto, porque el presupuesto no favorece al Gobierno, y es algo que hemos dicho mucho en los últimos meses, que este no es un triunfo del Gobierno ni favorece a ningún partido político, es en beneficio de la gente, para desarrollar políticas sociales, para que un Gobierno de izquierdas, con vocación de desarrollar políticas de izquierdas, pueda de verdad desarrollar esas políticas de izquierdas y de vertebración, pues necesitamos ese instrumento que es el presupuesto. Yo estoy seguro que el 10 de mayo habrá presupuesto. Es cuando está previsto ese pleno de aprobación definitivo del presupuesto. Oiga, consejero, el primer año usted asumió que a su departamento no le tocaba, y se lo digo porque usted lo sintetizó muy claro diciendo que antes que hacer carreteras, decía, pues está la gente que lo está pasando mal, ¿no? Y precisamente ponía el acento en esa parte social del presupuesto. Pero esto va mejorando poco a poco, no para todos, es verdad, pero yo le pregunto, ¿le toca ya este año a su departamento? Es el departamento que más incrementa. El año pasado, en coherencia, yo lo he dicho siempre, no quería ser el mini presidente de un mini gobierno dentro de un gobierno más amplio, ¿no? Quería ser corresponsable del conjunto de la acción de gobierno. Para eso entró en Xunta Aragonesista en este gobierno, y tocaba el año pasado focalizar todo el esfuerzo presupuestario en reconstruir el estado del bienestar. Había que incrementar de una forma muy sustancial las partidas destinadas a sanidad, a educación, a políticas sociales, a vivienda, en el caso de mi departamento, y eso necesariamente porque es una cuestión de vasos comunicantes, no hay otra forma de hacerlo. Hubo que ralentizar la inversión, y un departamento eminentemente inversor como es el mío en el aspecto de obras públicas, pues tocó esperar. Yo decía que las personas pueden esperar, que las carreteras pueden esperar un año y las personas no, y es lo que hemos hecho, ser solidarios internamente. Este año las cosas han cambiado, ha habido un incremento en torno al 5% del presupuesto, y mi departamento ha crecido en torno al 11%, es decir, que somos el que más ha crecido, y vamos a tener posibilidad de invertir más que de invertir más, sobre todo de poner las bases para invertir. Va a ser un año, sobre todo por la fecha de aprobación del presupuesto, en el que vamos a hacer mucho trabajo para hacer inversión de verdad en muchas obras que tenemos ya iniciadas, pero sobre todo que nos permitan el 18 y el 19 ejecutar toda la obra, que hagamos proyectos, que licitemos en este año, ¿no? Sí, porque lo suyo no se hace de la noche a la mañana, precisamente en ese departamento. Estoy pensando, Jorge Alonso, que precisamente los presupuestos de Aragón se cruzan con los presupuestos generales del Estado, que están también ahora mismo en plena negociación, en fase de enmiendas, y todo esto pasa en un contexto como el de Aragón en esta semana, en el que se celebra esa Semana de Aragón, en la que volveremos a hablar probablemente del Estatuto y de esas partes del Estatuto que no se cumplen, la bilateralidad, por ejemplo. Y recuerdo que se hablaba no hace demasiado en reuniones pasadas, anteriores, de la Comisión Bilateral, de poder hacer encomiendas de gestión precisamente para llevar adelante obras prioritarias. Se firmó, se acordó y nunca más se supo de aquello. Me hace gracia porque las explicaciones da igual que las de un gobierno de derechas que un gobierno de izquierdas. Son todas las mismas. El gobierno de derecha de Madrid dice que ha tenido que recortar la inversión en toda España, también en Aragón, porque tiene que priorizar el gasto social, que es además el mismo argumento que utilizaba Rudy para pegar el tijeretazo que metió a todo. ¿Por qué? Porque no entraba en ingresos. Y como no entraba en ingresos, recortaba todo. Y en este panorama, Aragón, desde hace 3 legislaturas al menos, viene reclamando una cosa que parece de bastante sentido común. Si usted no es capaz de
ejecutar lo que presupueste, déjeme a mí que con lo que sobre y no haya gastado usted, yo lo gestione, que seguro que haré mi carretera, que haré mi pantano y haré lo que haga falta. Y es lo que viene reclamando Aragón desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que lo vayamos a ver. Se dijo que la bilateral, en la que era tan importante desatascar temas entre Aragón y Madrid, se iba a hacer previsiblemente antes de la Semana Santa. Estamos a estas fechas y todavía, ya ha pasado la Semana Santa. Todavía no tenemos fecha. ¿Hay alguna novedad, consejero, en esto? Yo antes le voy a responder a Jorge con vuestro permiso, porque dices que decimos lo mismo los gobiernos de izquierda y de derecha. La explicación para los recortes en inversión. Jorge, que hay una diferencia que para mí es fundamental, que quien presta los servicios del Estado del Bienestar en el Estado español son las comunidades autónomas. Por lo tanto, no es lo mismo cuando recorta el Estado, que se dedica a otras cosas, se dedica al Ministerio de Defensa, a Asuntos Exteriores, a las pensiones, que es una parte importante, pero donde está el meollo, de verdad el Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, es las comunidades autónomas. Esa es la diferencia. Yo siempre digo que ese problema es del autogobierno, ¿no? Que para mí el autogobierno es garantía del Estado del Bienestar y que no podemos ceder. Estáis hablando de la bilateral, por eso hablo del autogobierno. Y no podemos ceder ni un milímetro porque supone un retroceso en políticas sociales. Es decir, no es lo mismo que lo haga el Estado, que lo haga una comunidad autónoma, en absoluto, porque aquí sí que al final en una comunidad autónoma que estamos para eso, para prestar servicios públicos con carácter universal gratuito, los recortes sí que afectan directamente a la gente. La bilateral nunca ha funcionado y esa es una realidad y ese ha sido uno de los problemas que ha habido de este Estado tan imperfecto que tenemos, en el que no funcionan los mecanismos multilaterales, no funciona el Senado, no funcionan las conferencias de presidentes como deberían funcionar, pero tampoco los mecanismos bilaterales, y eso es un incumplimiento flagrante del Estatuto. ¿Hay fecha para una nueva reunión? Se habló del entorno de Semana Santa. Sí, pero ya ha pasado. El entorno es antes y después, es decir, que estamos todavía en el entorno estamos, pero pasar ha pasado. Se está hablando con el Ministerio, se está hablando porque no se trata solo de fijar una fecha, sino que hay que ir con un orden del día que interesa a todas las partes. No se trata de ir a hacernos una foto, como hacía en la pasada legislatura, ¿no? No voy a hablar de quién presidía la bilateral por la parte aragonesa la pasada legislatura, pero como digo, se trata de que vayamos de verdad. Hay muchos temas encima de la mesa, muchísimos. Están las obras estatales, pero hay muchísimas otras cuestiones que tenemos que hablar con el Gobierno central y es importante que lleguemos a esa bilateral cuanto antes. Estoy completamente de acuerdo, pero con un orden del día que sea interesante para los aragoneses y que sea útil. Como miembro del Gobierno, señor Soro, buenos días. ¿Tiene desde su consejería alguna idea? Hablaba antes, Jorge, de las cesión de obras que pudiera gestionar Aragón. Yo recuerdo al consejero Bonet de Medio Ambiente que lo planteó para algunas de las obras pendientes en materia hidráulica y medioambiental. No sé si su consejería podría asumir algún tipo de obra estatal viendo el retraso que tenemos en algunas obras. Estoy pensando, por ejemplo, y hablando, tiene que ver con vertebración de territorio, con turismo, en la Pamplona-Jaca, el Sompor, en fin, sí, parece que va, pero no va, porque tenemos plurianuales que se eternizan al tiempo. Es decir, no sé si para esa bilateral, cuando tenga fecha, usted como miembro del Gobierno y llevando una consejería de obras, si tiene algún planteamiento concreto para ese orden del día que se tiene que fijar y para luego fijar una fecha. Esta es una cuestión que, como decíais, es una cuestión que se ha planteado durante mucho tiempo. No puede ser que hay muchas obras de los presupuestos generales del Estado que supuestamente vienen destinadas a Aragón, que llevan 10 y 15 años repitiéndose presupuesto tras presupuesto. No puede ser porque es el gran timo de los presupuestos. El plurianual fotocopiado le lllamaba usted. Efectivamente, es que es plurianual tras plurianual y patada para adelante, y el año que viene volveremos a poner un plurianual. Es lo que hemos visto este ejercicio, ¿no? Pues para Canfrán o para el ferrocarril de Teruel hay muchos plurianuales, pero este año muy poco dinero, ¿no? Bien, esa es una realidad. Ya no, hay una parte que sería poder ejecutar desde el Gobierno de Aragón la parte no ejecutada. Muchas veces lo que más retrasa es algo que no es propiamente obra, sino proyectos, licitación. Es decir, una vez que ya está un proyecto aprobado, una vez que ya está en una licitación adjudicada, la cuestión ya es la simple gestión, ¿no? Que sería muchísimo más sencillo. Pero está pensando usted en alguna obra concreta, consejero, para meter en ese orden del día como posible petición de cesión del Estado. Prioridades absolutas en materia ferroviaria, es evidente que es el ferrocarril Sagunto-Teruel-Zaragoza. Saber plazos. Vamos a ver de verdad cuál es el compromiso que se asumió ya en diciembre por el ministro de esa renovación integral. Vamos a ver de lo que estamos hablando de verdad, de electrificación, vamos a ver de verdad de lo que estamos hablando, por supuesto el Canfranc, y en materia de infraestructuras carreteras, pues ir cerrando
autovías que llevan empantanadas muchísimos años, ¿no? Cualquiera que se mueve por Aragón lo ve, en algunos casos sí que se ha ido moviendo y en otros no, ya digo, es que hay, no sé si son casi 30 actuaciones que llevan más de 10 años en los presupuestos y vuelven a ser el eterno retorno, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Si el gobierno central no es capaz de hacerlo, pues habrá que articular fórmulas para que desde el gobierno de Aragón podamos participar ahí. Yo creo que esa es una gran idea, ¿no? No es sencilla de ejecutar, eso es evidente, pero sería una buena forma, además, desde un ámbito de lealtad institucional, de compartir la responsabilidad. Más que nada porque las infraestructuras son necesarias para vertebrar el territorio, que es así como se llama su consejería, pero si algo es fundamental para vertebrarlo es la gente también, consejero. Estamos pendientes de esa despoblación que crece día a día en un territorio como este. Ustedes están ultimando precisamente un estudio, un proyecto para combatir esa despoblación y me consta que esta semana o lo van a presentar o lo van a ultimar. Están ahí. Deme una noticia, un titular. En esta semana terminamos el proceso de participación ciudadana de un proceso largo. Llevamos más de un año trabajando en materia de despoblación. No se puede improvisar, no te puedes dejar llevar por las inercias. Hay que pararse de verdad a hablar con todo el mundo. Es lo que hemos hecho a lo largo de un año. Hemos hecho un borrador. Hemos estado 2 meses ahora en participación ciudadana. Terminaremos esta semana. Habrá exposición pública y al final lo importante es que en este año aprobaremos un plan de política demográfica y contra la despoblación en el que habrá cuantificación concreta de las medidas desde el punto de vista económico. No queremos vender humo, queremos saber cuánto va a costar eso para que en los presupuestos del año 2018 haya ya un reflejo presupuestario, ¿no? Estamos pensando en algo que se habla en el plan de un fondo de cohesión territorial, tener muy claro, pero no dinero por dinero. Tenemos muchas experiencias de fondos que respondían a unas necesidades y que luego se ha visto en la práctica que no han solucionado el problema, ¿no? Queremos primero, y es lo que estamos haciendo, primero saber qué medidas con una visión transversal que afecta a todos los departamentos, a todas las administraciones. En este momento estamos en el entorno de 350 medidas. Me cuentan que tienen casi 2 tomos de propuestas. Es un documento muy extenso con una parte interesantísima de análisis de cuál es la situación. Somos un caso único que hayamos llegado tan lejos en Europa, donde estamos en permanente comunicación también, pues no hay ningún otro supuesto en el que se haya trabajado de esta manera. Y como digo, no se trata solo de establecer una cantidad económica, no se trata de saber para qué, en qué vamos a gastar ese dinero, y lo que haremos es, al final del proceso, cuando tengamos claro qué medidas, qué estrategias, qué actuaciones concretas vamos a desarrollar el conjunto del gobierno, es cuando cuantificaremos y cuando lo que haremos será reflejar en el presupuesto de 2018 las partidas económicas precisas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque para poder regenerar y repoblar Aragón se necesitan muchas economías. Vamos a ver, todavía no se ha fijado la cantidad económica porque lo estamos haciendo, creo que estamos haciéndolo bien. No se trata de decir 50, 100, 200, se trata de decir qué actuaciones vamos a hacer, vamos a cuantificarlas y al final el compromiso es que eso se refleje en los presupuestos. Y luego hay una cuestión incluso previa a lo que está diciendo. Se trata de repoblar Aragón. ¿Es posible repoblar Aragón o habrá que aprender a que esto no solo es un problema que lo es, sino que lo que tenemos que aprender es a gestionar una realidad diferente, ¿no? No digo que nos rindamos, pero sí que tenemos que aprender a gestionar esta realidad, ser conscientes de que no hay varitas mágicas ni pócimas milagrosas y ser conscientes de lo que hemos dicho durante mucho tiempo nos sirve. Por ejemplo, hay que crear empleo en los pueblos, pero es que la realidad esto demuestra que no pasa como antes, que la gente vive donde trabaja. Es que solo con crear empleo no vale. Que se lo digan a los médicos, por ejemplo. Por ejemplo, pero a cualquier colectivo o a los agricultores que van a trabajar en la tierra, porque eso sí que no se deslocaliza, pero después en muchos casos tampoco viven en el pueblo. Es decir, no basta solo. ¿Hay que crear empleo? Por supuesto. ¿Basta con eso? No. Que es un poco lo que estoy planteando, que tenemos que tener esa visión absolutamente transversal, multisectorial de actuación y coordinarnos las administraciones. Hay una parte importante que podemos hacer desde Aragón, pero es fundamental la futura financiación autonómica y sobre todo que Europa, de una vez por todas, en su agenda de verdad aparezca la despoblación como un reto, no solo en la Europa nórdica, también en la Europa no solo en Laponia, sino en Teruel y en los pueblos de Huesca y de Zaragoza también. Pero eso, señor Salor, ¿por dónde pasa? Es decir, ponía un ejemplo que es muy real, pero es muy duro. Incluso habiendo empleo en el medio rural, hay gente que no se queda a vivir en el medio rural. ¿Cómo se consigue que la gente se quede en los pueblos para que esos pueblos tengan vida? Es decir, incentivos directos, empresas medianas que permitan que al menos parte de esa gente se quede a vivir realmente en los pueblos donde se está. Es decir, sumando muchas medidas. Otra fiscalización, por ejemplo, también. Evidentemente es algo que ya está previsto, ¿no? Que haya también medidas fiscales, no solo las medidas
políticas fiscales solucionan. Hay que mejorar la sanidad rural, por supuesto, pero no solo eso va a hacer que la gente se asiente. La educación en el medio rural hay que mejorarla, evidentemente. Pero quiero decir, al final es la suma de muchísimas actuaciones. Hay que entender que el enfermo está muy grave, ¿no? Y que tenemos que aplicar muchísimas actuaciones que sumen, ¿no? Y repito, por ejemplo, la realidad que tenemos de pueblos que en invierno hay muy poca gente, pero luego en verano triplican, cuadruplican o multiplican por 10 la población. Habrá que aprender también a gestionar esa realidad. A esto me refiero, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos intentando es no aplicar las soluciones de siempre, ser muy conscientes de dónde partimos, pero intentar enfocar, hacer un nuevo enfoque, un enfoque del siglo XXI de esta realidad. Evidentemente hay que actuar cuanto antes, pero repito, no vale con hacer un fondo de no sé cuántos millones y que al final no se vea. Ahí tenemos el ejemplo del Miner, por ejemplo. Se ha invertido muchísimo dinero. ¿Se ha conseguido de verdad con los fondos Miner y este tipo de fondos crear alternativas al carbón? No. ¿Por qué? Pues porque posiblemente no se hizo lo más importante, que desgraciadamente vende poco y a pocos titulares, que es el trabajo previo al que hemos dedicado un año. Ya digo, nos pusimos nada más llegar, hemos estado un año trabajando, ese trabajo previo de diagnóstico, de trazar estrategias, de acordar con todos los agentes. Hemos hablado con todo el mundo para elaborar este proyecto y ahora estamos volviendo a hablar con la gente en este proceso de participación ciudadana, siendo conscientes de que no hay varitas mágicas, insisto. Ese es un gran titular porque además es la realidad con la que nos tropezamos día a día, ¿no? Y con la que viven los pueblos, los 731 municipios aragoneses. Posibilidades reales de revertir la situación y de mejorarla. En lo que decía al principio, ¿no? De creérnoslo. No podemos instalarnos simplemente en el agravio, en la queja o en el victimismo, ¿no? Tenemos que reaccionar, ser positivos y entender que entre todos tenemos una oportunidad. El Aragón que soñamos, que es la etiqueta que con la que hemos bautizado esta semana de celebración que acabará con el Día de Aragón, nos sirve también para esto, para buscar soluciones nuevas a problemas de siempre, acuciantes que siguen, como el de la despoblación. Pero se puede revertir las situaciones, o si no que se lo digan al Real Zaragoza, porque la cosa va mejorando. Pepe Melero, buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, querida? Victoria para el Real Zaragoza, 3 puntos que se lleva el equipo. Nos alejamos del peligro. ¿Se puede empezar a respirar, Pepe? Se puede empezar a respirar. Estamos ya a 7 puntos del descenso, 4 partidos sin perder, 8 puntos de los 12 últimos. Bueno, la cosa está cambiando, vamos mucho mejor, estamos más animados, más contentos. Y bueno, empezamos la semana con felicidad después de la victoria de ayer, que no se jugó bien, pero bueno, lo mismo nos da. En estos momentos lo importante son los puntos. En el Aragón que soñamos, que es la etiqueta con la que bautizamos esta semana, Pepe Melero, Pepe Las Marías, pues incluimos un Real Zaragoza que por lo menos no baje. Sí, y si sube, mejor. Sufrimos un poco la segunda parte. Pepe, sufrimos un poco la segunda parte. Sí, un poco bastante. Sin que el Mallorca llegara mucho, pero se ve que estamos de los nervios, que el equipo, en fin, que juegan con mucha presión, sí. Pepe, juegan con mucha presión y están muy asustados y claro, están nerviosos y eso se nota mucho, claro. Pero bueno, en fin, se metieron atrás de una forma igual un poco irracional, porque el Mallorca no daba mucho de sí, también están peor que nosotros, pero bueno, si la semana que viene en Miranda ganamos 3 puntos más, yo creo que ya lo tenemos casi hecho. Hoy hasta el técnico Onta ganó también ayer, que conste. O sea también ganamos, al final con apuros, pero también ganó el técnico. Bueno, esto es para celebrar esta semana del Día de Aragón. Habrá que decirle a nuestro amigo Pepe Soro que redacte un proyecto también para la despoblación de las gradas de la Romareda. Despoblación, un proyecto para arreglar la despoblación de las gradas. Como lo que consejero, un capítulo más, ¿cabe? Ahí nos pondremos, Pepe. Espera que terminemos primero con lo que estamos y luego nos ponemos con eso. Vale. Bueno, pues con esa buena noticia y este buen lunes acabamos ya esta rebotica a las 8:36 de esta mañana, tiempo que hemos compartido con el consejero de Vertebración del Territorio y de Turismo, con José Luis Soro, y con el que hemos empezado a celebrar ya esta Semana de Aragón que acaba de comenzar. Gracias, consejero, por haber estado en directo. Gracias, Pepe Las Marías. Gracias, Jorge Alonso. Buena semana para los dos. Mañana más rebotica. Adiós. One for me.